En este último tema 6, vamos a ver unos aspectos sobre el montaje de sistemas de regulación y control. También vamos a ver algo sobre prevención de riesgos laborales, puesta en servicio y técnicas de mantenimiento. Finalmente veremos algo sobre gestión de residuos. En cuanto a las técnicas de montaje, bien, nosotros vamos a hacer hincapié en técnicas de montaje que van a minimizar el ruido electromagnético que va a ser causante de mal funcionamiento. Aquí hay un detector conectado a un autómata. Si este detector o final de carrera cierra su contacto y envía una tensión a este sistema, esa tensión puede verse influida, modificada por diferentes ruidos electromagnéticos presentes, dando lugar a un mal funcionamiento. Aquí lo que nos está indicando es que este detector en circuito abierto se visualiza aquí como un contacto cerrado debido a que ha entrado un ruido y esta tensión, que debería ser nula, pues se ha interpretado aquí como una tensión a nivel alto. Entonces, bien, el ruido electromagnético tiene varias formas de transmisión. Ya sabemos que los campos electromagnéticos son ondas de campos eléctricos y magnéticos que viajan a la velocidad de la luz en forma de ondas. Hay una fuente de transmisión radiada, que es a través del aire. Ejemplos de esas fuentes de ruido radiadas son, por ejemplo, cuando se está realizando una soldadura, un motor de corriente continua o incluso lámparas fluorescentes. Esto puede ser una fuente de ruido. También podemos tener perturbaciones electromagnéticas conducidas, es decir, por las conexiones eléctricas de los conductores. ¿De acuerdo? Y bueno, pues puede haber una mezcla de las dos, por ejemplo, en la apertura de un contactor puede haber a la vez perturbaciones radiadas y conducidas. Siempre las radiadas va a ser debido a la alta frecuencia de las señales presentes y las conducidas pues a la transmisión por los conductores. Aquí hay en función de la frecuencia, pues como he dicho, cuando hay frecuencias muy elevadas, las perturbaciones se consideran radiadas y las perturbaciones conducidas pues son para menores frecuencias. Y aquí aparecen, bueno, diferentes fuentes de ruido electromagnético. Pueden ser motores, alumbrado, soldadura, rectificadores que llevan diodos, ordenadores, variadores. Los variadores son una de las fuentes mayores de ruido electromagnético. Bien, la primera gran regla en nuestro montaje de sistemas automáticos es no crear bucles o áreas de conductores grandes, ya que estas áreas de donde hay conductores son un receptor de los campos magnéticos que van a llegar, y por la ley de Faraday-Lenz se va a inducir una fuerza electromotriz o tensión en estos conductores que proviene de estos campos magnéticos externos. Es la ley de Faraday-Lenz de inducción electromagnética. Estos cables están muy separados y crean un área muy grande que va a recoger ese cambio de campo magnético. Nosotros, bueno, esto se llama acoplamiento inductivo. Acoplamiento inductivo, ya que existe una inducción, como he dicho, electromagnética de un cable de potencia a un dispositivo de control. Hay un acoplamiento capacitivo. Este es debido a tensiones y corrientes de gran frecuencia, y es debido a que, bueno, pues
entre cada elemento conductor de un dispositivo eléctrico electrónico aparecen unas capacidades debido a pues esos almacenamientos de electrones en los metales separados por un dieléctrico. Entonces, normalmente a alta frecuencia se produce una transmisión entre los diferentes acoplamientos capacitivos entre los conductores de un elemento. Esto ocurre siempre a muy alta frecuencia. Tenemos que tener en cuenta que a muy alta frecuencia la impedancia capacitiva pues va a disminuir, porque vimos que era Z, esa impedancia era Z, es igual a 1 partido omega C. Esta impedancia del condensador vale 1 partido omega C. Entonces, omega es 2πf. Cuando la frecuencia es muy elevada, la impedancia es muy baja. Entonces, una cosa que se hace, por ejemplo, en la conexión de termopares, pues un termopar, pues los conductores del termopar lo que se hace es recubrirlos de una pantalla. La pantalla es un conductor metálico. Esta pantalla se suele poner uno de sus extremos a tierra de tal forma que, bien, pues entre el conductor del termopar y la pantalla existe una capacidad parásita y el ruido de alta frecuencia va a transmitirse entre pues diferentes conductores de otras partes del circuito. Va a haber una circulación de corriente por estas capacidades parásitas, pero si la pantalla la conectamos a tierra, este ruido va a irse directamente a tierra. Es una de las medidas de protección contra perturbaciones radiadas de transmisión capacitiva. Otra manera de desacoplar las perturbaciones radiadas, ya sea por campos magnéticos, es el apantallamiento magnético. Si existe un campo magnético, bien, pues las líneas de campo magnético son cerradas y pueden circular por el aire, que tiene una permeabilidad magnética baja, pero si nuestro circuito no queremos que se vea afectado por esos campos magnéticos, podemos introducirlo con un recubrimiento magnético de tal forma que el campo magnético, si aparece un campo magnético, ese campo magnético pues va a circular por ese recubrimiento magnético y no por los circuitos que se encuentran. Si esta pantalla es de material ferromagnético, el campo magnético circulará por esa pantalla en vez de por el aire donde están estos conductores. También se pueden hacer jaulas de Faraday para campos eléctricos. El fenómeno de la jaula de Faraday consiste en que pues, la jaula de Faraday consiste en un recinto cerrado totalmente metálico, de tal manera que si aparece un campo eléctrico externo, los propios electrones de esa jaula, de ese compartimento metálico, se van a desplazar por ese campo magnético, como vemos en esta figura, y aquí se ven los electrones aquí en rojo y las cargas positivas aquí, van a crear un campo eléctrico contrario al campo exterior, de tal manera que en el interior el campo eléctrico va a ser nulo. Esto es lo que se denomina jaula de Faraday y es una manera de pues, evitar que estos conductores que están dentro de esta jaula sean perturbadas por campos eléctricos externos. Como hemos dicho, en los conductores no crear áreas grandes o separación entre conductores elevadas, esto se llaman bucles de masa, para
para que sean fuentes de inducción magnética. Entonces intentaremos siempre de los conductores, igual que los cables que tenemos en cualquier electrodoméstico, pues están en un electrodoméstico, los cables no están separados, sino que los cables están unidos para evitar esa captación de ruido. Aquí se ve un ejemplo también de unos sensores y unos cuadros y alimentaciones, y fijaros cómo los cables pues tienen que ir lo más unidos posibles entre sí. El apantallamiento de conductores que hemos visto, mucho mejor. Y la conexión, si puede ser, pues esa pantalla, si la conectamos a tierra, pues mucho mejor. En ambos extremos, y si nos dice el fabricante que en solo un extremo, pues en solo un extremo. Otra parte, bueno, aquí nos dice que las canaletas metálicas mejor, como hemos dicho, porque hacen de jaulas de Faraday, y mejores que las de plástico. Otra parte importante, bueno, pues esto ya es más difícil de hacer, es pues colocar los conductores, no colocarlos en paralelo. Conductores de diferentes señales de potencia y control situados a 90 grados. Cuando se sitúan los conductores a 90 grados no hay acoplamiento inductivo, es decir, el campo eléctrico de un conductor, el campo magnético de un conductor vertical, pues es así, y el campo eléctrico de un conductor horizontal es así. Estos campos nunca van a interaccionar entre sí. Es otra medida, aunque a veces esto es más complicado de llevar a cabo. Como hemos dicho, se pueden utilizar aislamientos del circuito de control con respecto al circuito de fuerza en el montaje mediante transformadores de aislamiento u optoacopladores. El optoacoplador lo que hace, un optoacoplador, pues tiene una parte que va a convertir una señal eléctrica, la va a convertir en luz, y posteriormente esa luz va a convertirse en una señal eléctrica. Aquí obtenemos en ambos lados una señal eléctrica, pero hay una separación totalmente eléctrica, porque hay una transformación a luz. Entonces hay una separación entre una parte del circuito y otra, con lo cual se consigue que el ruido de una parte no pase a la otra. Igualmente se consigue con los transformadores. Si yo separo eléctricamente mediante un transformador, como es aquí, puedo tener la misma tensión si utilizamos transformadores 1 a 1, con el mismo número de espiras, puedo tener la misma tensión en ambos lados, pero eléctricamente están separados. Esto se utiliza también mucho para la separación del control de la parte de control de la potencia. Bueno, y luego hay estos de la empresa Telemecánica, también nos indica que a dispositivos sensibles tratemos que sean sensibles. Por ejemplo, pues en electromedicina, cualquier aparato sensible en un hospital, pues nos dicen que lo alimentemos con fuentes de alimentación independientes, para que un aparato que pueda perturbar a ese dispositivo sensible, si se alimentan con transformadores diferentes o fuentes de alimentación diferentes, no va a ser tan perturbado. Pues estas son técnicas de montaje en nuestros sistemas de medida y regulación. Como siempre estamos diciendo, separación de potencia y control. ¿Esto por qué es así? Bueno, porque normalmente las señales de potencia, de fuerza, tienen unos valores de amperaje y también de tensión que son bastante más elevados que la parte de control, y la parte de potencia van a ser fuentes perturbadoras hacia la parte de control. Entonces siempre vamos a intentar separar
una parte de la otra. Ya como hemos dicho, a través de transformadores de aislamiento o por optoacopladores, señales ópticas. Aquí pues nos dicen no mezclar control y potencia en el mismo armario, en la misma zona, sino que lo ideal sería tener armarios o áreas diferentes de potencia y control. Bien, dentro de nuestra parte de montaje hay una parte muy importante que son las conexiones equipotenciales que vamos a explicar ahora. Entonces nos podemos encontrar en las máquinas o en los sistemas dos tipos de bornes de tierra y a veces esto lleva a tener dudas de lo que es cada cosa. Aquí nos aparece este borne, normalmente este borne es la tierra de seguridad, es decir, la tierra que se conecta al cable verde y amarillo, el cual va a ir conectado a una pica de tierra. Esto es una tierra de seguridad. Y en algunas máquinas, este se llama el borne P, y en algunas máquinas aparece un borne T, borne de tierra sin ruido. Este no es una tierra de seguridad, sino que consiste normalmente en una zona metálica o plano de masa que tiene un potencial, al ser una zona metálica, pues tiene un potencial muy constante. Entonces, lo que se nos recomienda en las normas es que nosotros unamos todas las masas entre sí y si puede ser a un plano de masa o a un borne de tierra sin ruido, pues mucho mejor. Estas uniones equipotenciales nos van a facilitar pues que todas las referencias sean las mismas y que todas las tensiones pues estén referenciadas a un mismo potencial. Si nosotros estas dos masas tienen tensión diferente, estos dos puntos no están al mismo potencial, pues si hubiera una diferencia de 2 voltios entre estos dos puntos, pues estos 5 voltios al llegar aquí se convertirían en 3. Según la ley de Kirchhoff, 5 es igual a 2 más 3. Y estos 5 voltios de activación podrían ser 3 y no activar el sistema. Sin embargo, si nosotros hacemos una conexión equipotencial o unimos todas las masas de nuestros sistemas entre sí, que es de lo más importante a la hora de hacer, de montar circuitos, que a veces se nos olvida, esto ya no va a pasar así. No va a ocurrir. A nivel informático y de redes y industrial, en sistemas y plantas de automatización, pues esto se lleva a cabo de forma muy seria. En la planta del edificio, se suelen unir todas las partes metálicas del edificio, tuberías metálicas, calefacción, agua, y además en la zona de automatización pues se realizan en zonas de automatización informática pues mallados, es decir, conexiones equipotenciales entre todos los elementos, entre todas las masas, de todas las fuentes de alimentación, de todas las máquinas, de todos los sistemas informáticos, para crear en el fondo una auténtica jaula de Faraday, que va a evitar también que se propague el ruido electromagnético de una planta a otra o incluso del exterior del edificio a la planta. Como estábamos diciendo, se suele emplear para aislar potencia y control transformadores 1-1 y aquí las normas, hay una norma técnica de prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo que nos dice que cuando nosotros hagamos esta utilización de transformadores 1-1 conectemos a tierra y a las masas de los equipos todas las masas, ¿no? Aquí aparece desactivada, desconectada la masa de este circuito con respecto a la carcasa del cuadro y entonces si se producen unos cortocircuitos en el pulsador de paro debidos a unas derivaciones hacia la carcasa del cuadro, va a ser imposible parar este sistema porque este pulsador de paro está cortocircuitado. Sin embargo, si conectamos a tierra o las masas entre sí, la carcasa del cuadro con la masa de este circuito, entonces en cuanto se produce una derivación, se cierra el circuito y este fusible actuaría abriendo el circuito.
Pasa lo mismo en la situación de los contactores en circuitos de mando. Hay que ponerlos abajo, en la parte de abajo, con la conexión a las masas. Nosotros aquí sí que tenemos conectada la referencia del circuito con la masa del cuadro. Sin embargo, si ocurre una derivación a la carcasa, pues va este pulsador de marcha, pondría en funcionamiento a la máquina de forma intempestiva y luego pues no se podría parar en principio hasta que desapareciera esta derivación, y eso sería un problema. No se podría parar esa máquina porque este pulsador de paro no iba a poder desactivar esta bobina. Sin embargo, si colocamos este contactor en la parte inferior, en cuanto se produce una derivación de estas, actuaría el fusible. Estos elementos ya los hemos visto: la tierra de protección, de seguridad, y la tierra de funcional. Entonces, en los montajes de nuestros sistemas de regulación y control, lo normal es que separemos, como hemos dicho, potencia y control. Si podemos utilizar un transformador 1-1, aunque esto no es obligatorio, se puede utilizar una fuente de alimentación, que normalmente las fuentes de alimentación llevan transformador y tienen aislamiento galvánico, y pues la parte de control tenga esta separación. Hagamos un plano de masa, una zona como tierra funcional, y unamos todas las referencias de todos nuestros circuitos, las unamos entre sí. Y la parte de potencia separada, y cada una con su protección. Y también pues unamos todas las partes metálicas susceptibles de ser tocadas por el usuario al cable verde y amarillo de protección de tierra, y pongamos este borde de protección. En cuanto a la verificación y ajuste de nuestros sistemas, en principio pues vamos a verificar que todos los elementos, todos los sensores, actuadores, controladores cumplen con las especificaciones del fabricante. Muy importantes son los certificados de calibración o las especificaciones de precisión de los elementos del sistema. En cuanto un sistema no esté calibrado, lo ideal sería llevarlo a un laboratorio de calibración para que nos dieran un certificado. Hay que verificar, sobre todo, que los conductores en el plano y en el montaje sean los mismos, para lo cual es muy útil utilizar marcado de conductores en el montaje con la misma numeración que en el plano de montaje. También se ajustarán las escalas, rangos y posiciones de todos los sistemas, para que la medida del control esté dentro de un orden de magnitud según las consignas y los valores adecuados. Entonces, estos ajustes son importantes para no llevarnos un susto y pensar que el sistema está desajustado. La puesta en servicio. Bien, en la puesta en servicio de un sistema de regulación y control es fundamental, antes de hacer esa comprobación, antes de hacer esa puesta en servicio, comprobar de forma independiente que todos nuestros sistemas funcionan. Vamos a comprobar que el PLC, que los sensores, que los actuadores funcionan de manera independiente. Vamos a simular, si es posible, el programa del PLC con las herramientas de simulación que tenemos hoy en día. Haremos el montaje según los planos, el cableado del sistema. Se cargarán los programas a los controladores y se hará una primera puesta en marcha en vacío, es decir, sin conectar la parte de potencia, para evitar riesgos de un mal funcionamiento. Una vez que hemos hecho esto, pondremos la fuerza en la potencia en la carga, y finalmente pues comprobaremos las especificaciones técnicas del cuaderno de cargas o especificaciones del sistema de medida de control, y
sobre todo tendremos que tener en cuenta la parte de estabilidad y también que funcione la parada y la parada de emergencia. Finalmente, documentaremos esta puesta en servicio con el resultado de la prueba. En cuanto al mantenimiento, bien, vamos a hablar un poquito de mantenimiento de nuestros sistemas de medida y regulación. Sabemos que el mantenimiento correctivo consiste en recuperar la condición de funcionamiento de un sistema que se ha averiado. El mantenimiento correctivo pues es una reparación, no sabemos cuándo va a haber que hacerlo. Para evitar este mantenimiento correctivo hay un mantenimiento que se llama planificado en el tiempo, y consiste en unas tareas periódicas que van a evitar o van a alejar esa producción de ese mantenimiento correctivo. En el mundo del mantenimiento se suele hablar de mantenimiento preventivo, que es como hemos dicho, unas inspecciones periódicas dedicadas a visualizar o a estimar el grado de deterioro de una máquina o cuándo va a fallar esa máquina. Consiste en una sustitución de piezas y en realizar una serie de ajustes periódicos en esas máquinas. El mantenimiento autónomo es un mantenimiento que normalmente realiza el operario a diario, consiste en una limpieza de la máquina, en una observación de la máquina, y es el operario que trabaja con esa máquina la persona más indicada, la que va a saber perfectamente con sus trabajos de ajustes y operaciones diarias cómo está esa máquina. Ese es el mantenimiento más importante. Como digo, esa limpieza y esos ajustes ya son un mantenimiento, porque el operario se va a dar cuenta de los posibles problemas que puede haber. Y luego, mantenimientos más caros pueden ser el mantenimiento predictivo, que trata de, mediante un análisis de alguna variable de esa máquina, una monitorización de alguna variable de esa máquina, como puede ser la temperatura o las vibraciones en un eje, se va a intentar averiguar la fecha de fallo. Entonces, bueno, pues esto es un poquito más caro. Por ejemplo, se pueden utilizar cámaras termográficas para visualizar puntos calientes o, ya digo, técnicas más avanzadas para averiguar el momento futuro de fallo. A la hora de nosotros hacer un plan de mantenimiento preventivo en los sistemas de regulación y control automáticos, hay un método que se llama ANFE, análisis de modo, de fallo y efectos, que es bastante útil. Consiste en identificar una función importante de nuestro sistema, en este caso estamos hablando de un transformador, y averiguar todos los posibles fallos que pueden ocurrir. En este caso, en el transformador se ha puesto un fallo bastante grave, que es que no transforma energía. Entonces, se identifican para ese elemento todos los fallos posibles. Dentro de cada fallo hay que analizar las causas posibles de ese fallo. En este caso, la no transformación de energía de un transformador pues puede ser por diferentes causas que están puestas aquí: cortocircuito, conmutador abierto, existencia de elementos extraños. Dentro de cada causa hay que ver esa causa qué efectos produce. Y dependiendo de la gravedad de estos efectos, se hará más incidencia en unas tareas de control o tareas de mantenimiento preventivo periódicas para evitar que esos efectos se produzcan ante la ocurrencia de esas causas. Ese modo de control es lo más importante. Por ejemplo, aquí en esta causa que produce un efecto, que es un cortocircuito externo, la existencia de elementos extraños en el interior del transformador, pues el modo de control para que no ocurran estos efectos es una inspección visual, una protección de barras aisladoras. Entonces, estas son las tareas, y lo que nos falta en el programa de mantenimiento sería el periodo con el que se realizan estas tareas preventivas. Eso es una de las mejores maneras para empezar a realizar un mantenimiento
un mantenimiento preventivo. También, por supuesto, en el mantenimiento preventivo, la consulta a operarios con experiencia y sobre todo la documentación técnica de los manuales del fabricante, muy importante. Claro, en las técnicas de mantenimiento es fundamental los aparatos y las herramientas con las que trabajamos. El técnico de sistemas de medida y control va a trabajar sobre todo con el polímetro, es una herramienta básica, se van a medir tensiones y corrientes con él y sobre todo también la comprobación de continuidad para detectar circuitos abiertos y roturas de conexiones. El osciloscopio, que sirve para visualizar formas de onda periódicas y transitorias, y también se utilizan mucho los medidores de proceso. Aquí tenemos un medidor de proceso y estos medidores de proceso, pues además de ser polímetros, son capaces de generar lazos de corriente de 4 a 20 miliamperios. Es decir, pueden generar en su salida una corriente perfectamente calibrada entre 4 y 20 miliamperios. Esto nos sirve para comprobar nuestros sistemas cómo actúan ante estas entradas. Y también pueden hacer la función pues de ser dentro de un lazo de corriente. Este elemento lo introducimos en serie y en vez de generar nos va a medir la corriente que está generando ese sensor. Y bueno, pues es muy útil en medida y control. Todos los trabajos de mantenimiento, sobre todo correctivo, pues quedarán archivados, identificados en lo que es un informe o un parte de avería, donde bueno, pues esto se van a poner pues, los materiales, herramientas, tiempo empleado, quién lo ha realizado, el coste y las firmas correspondientes. Estas hojas de avería van a servir al departamento de mantenimiento para poder planificar mejor el mantenimiento, porque va a quedar un registro de las fechas y las causas y los procedimientos que se han empleado para realizar ese mantenimiento correctivo. En cuanto al diagnóstico y localización de averías, hay que decir que bueno, muchos elementos industriales hoy en día tienen LED de diagnóstico, LEDs, unas luces que indican si hay algún problema en el dispositivo. También en los sistemas de control industrial, las pantallas HMI, PCs, bueno, pues es muy habitual programar alarmas para que cuando una variable de medida salga de su rango normal, pues activen los indicadores correspondientes. También en los HMI es muy común hacer un grabado o un histórico de todas las variables y estos históricos pues muchas veces sirven para visualizar o trazar la causa de alguna avería que ocurra en el futuro. Igual que por ejemplo, en los ordenadores, se pueden programar periódicamente rutinas de diagnóstico para que el sistema realice determinadas tareas y el sistema se autocompruebe si estas tareas se realizan. En general, el diagnóstico y localización de averías en estos sistemas consiste en recoger información de la avería, localizar el fallo, identificar las causas, la reparación y sobre todo la documentación para su posterior análisis. ¿Qué nos podemos encontrar en nuestros sistemas de medida de regulación como averías típicas? Bueno, pues muchas veces los sensores no están dando una medida correcta, puede ser por una deriva del sensor en el tiempo, por envejecimiento. Entonces, pues sobre todo en sensores lo fundamental, como hemos dicho, es la calibración, mantenerlos calibrados. El ruido electromagnético también puede ser una causa, hemos visto las medidas a tomar. La rotura del lazo, que se llama, que es la desconexión del sensor. Entonces, bueno, pues los propios sistemas de control detectan estas roturas del lazo. Pero bueno, como medidas, como siempre, en el mantenimiento preventivo hay que tener muy presente estas revisiones
de la continuidad en todas las conexiones. Cortocircuitos también ocurren. Hay que mantener una buena limpieza, sobre todo de polvo, para evitar derivaciones. También en las comunicaciones industriales pues pueden fallar por ruidos electromagnéticos o también pues falta roturas de cableado o que el software de comunicación no esté plenamente configurado, correctamente configurado. Los sensores a veces, cuando nosotros tenemos unos sensores distribuidos, esos módulos de entradas y salidas distribuidas pues pueden estar fallando. Entonces estos módulos hay que sustituirlos y comprobarlos y sustituirlos. También podemos tener condiciones de temperatura y humedad que hagan que los sistemas no trabajen en su rango nominal. Hay que comprobar esto también, ver los controladores y los sistemas qué rango de temperatura nominal tienen y ver si nuestro sistema se está cumpliendo eso. El controlador, ya sea un PLC o un controlador industrial, como esto suele fallar bastante poco. De todas formas, la fuente de alimentación sí puede fallar de estos sistemas. Hay que comprobar fusibles y bueno, el programa de control puede fallar por una mala programación. Entonces esto entraría en la fase de diseño antes que en el mantenimiento, un mantenimiento no correctivo, sino en el diseño. Y en el cuadro de fuerza, pues como siempre, pues, cortocircuitos, también sobre todo en los cuadros de fuerza, el apretado de conexiones es muy importante, un buen apretado, un buen apriete para que no haya aumento de resistencia en los circuitos y el aislamiento. También pues bueno, puede haber efectos de aislamiento que hagan saltar el diferencial y hay que localizar esa falta de aislamiento. Y sobre todo en estos sistemas de medida y regulación es bastante importante disponer de un sistema de alimentación ininterrumpida o SAI por si hubiera un corte de tensión para que el sistema no se nos venga abajo. Como hemos dicho, bueno, pues ese método ANFE nos va a determinar las pruebas o mantenimiento preventivo o comprobaciones que se van a hacer periódicamente para evitar ese mantenimiento correctivo. Cuando también en los sistemas muchas veces es importante en industria tener un plan de actuación ante disfunciones del sistema. Bueno, hay que tener previsto, dependiendo de la complejidad y la importancia del sistema, hay que tener un plan de qué hacer cuando ocurre una avería o una disfunción del sistema. Este plan, bueno, pues normalmente puede ser una parada para parar el sistema y repararlo. Lo normal es que sea una parada, lo mejor sería una parada de forma automática, pero hay veces que esto no es posible. Entonces, pues ante un indicador, alguna alarma, se puede hacer una parada de modo manual. Y pues otras veces, ante fallos, lo que se hace es que el sistema pasa a un estado de modo manual. En vez de dejarlo en modo automático, se pasa a un modo manual. Se avisa a los operadores que en ese momento, ante ese fallo, son ellos las personas responsables del control del sistema. Y por último, pues un sistema muy caro es la puesta en marcha de equipos redundantes, equipos que cuando falla el principal se ponen en funcionamiento los redundantes. Pero claro, esto, como es lógico, tiene un coste elevado. Por último, vamos a hablar un poco sobre prevención de riesgos laborales en los sistemas de medida y regulación y antes que nada, pues hablar de la normativa de prevención de riesgos laborales. Tenemos en España la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En ella, fundamentalmente, pues se habla de los derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores y las obligaciones de fabricantes y suministradores de equipos de protección individual y colectiva. Hay un reglamento de los servicios de prevención donde se reglamenta
toda la actividad de empresas que se dediquen a los servicios de prevención externos a la empresa. También tenemos que tener muy en cuenta los reales decretos de obligado cumplimiento de disposiciones mínimas de seguridad y salud. Hay muchos. Yo os he puesto aquí este Real Decreto 486/1997, donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo. Otro por aquí, sobre pantallas de visualización muy utilizadas en sistemas de medida y regulación. Otro sobre las medidas de protección contra riesgos relacionados con agentes químicos. También frente al riesgo eléctrico, otro Real Decreto. Otro Real Decreto de atmósferas explosivas en lugares de trabajo. Vibraciones mecánicas, ruido, radiaciones ópticas artificiales. Bueno, hay bastantes, lo que pasa es que, bueno, pues no vamos a poner aquí todos. También muy importante, normativa obligatoria, el Real Decreto 1644 de 2008, porque el que se establecen las normas de comercialización y puesta en servicio de máquinas. Es decir, si nosotros nuestro sistema de medida y regulación lo vamos a comercializar, pues habrá que leerse este Real Decreto. La compatibilidad electromagnética también está regulada en otro Real Decreto. Equipos a presión, neumáticos, Directiva Europea 2014/68. Reglamento electrotécnico de baja tensión, de obligado cumplimiento para la seguridad eléctrica y riesgo eléctrico. Y hay una norma que no es de obligado cumplimiento sobre robots y dispositivos robóticos en cuanto a seguridad en robots industriales. UNE ISO 10218-1. En cuanto a las medidas de prevención, en los procesos de montaje y mantenimiento, pues tenemos el uso de protecciones individuales y colectivas. Dentro de las protecciones colectivas está la señalización, el aviso de peligros y el aviso de utilizar los EPIs colectivos. Para el ruido, pues como medidas de prevención podemos tener pues, los cascos o tapones, pantallas acústicas y sobre todo eliminar el origen. Vibraciones mecánicas, reducir el tiempo de trabajo con herramientas que produzcan estas vibraciones, utilizar guantes. Radiaciones, sobre todo limitar el tiempo de exposición y la distancia, también gafas de seguridad. Herramientas de todo tipo, utilizar herramientas de gran calidad, gafas de protección que tengan aislamiento eléctrico bueno y el uso correcto de estas herramientas. Escaleras de mano, pues hay muchas normas de prevención, el impedir el paso de personas por debajo, utilizarla según el fabricante, asegurar la estabilidad, 75 grados con la horizontal, no utilizar cerca de puertas, aparatos a presión, pues como medidas de protección, alejar estos aparatos de fuentes de calor, que haya válvulas de bloqueo y parada de emergencia y que el personal que utilice estos elementos pues tenga la formación suficiente. En pantallas de visualización, sobre todo que la pantalla pueda tener un contraste de iluminación y regulable y el contraste también, que se pueda inclinar para una mejor visualización, uso de filtros antirreflejo. Y en riesgo eléctrico, pues los contactos eléctricos directos, que son una consecuencia directa de que la persona toca una parte en tensión, pues sobre todo el aislamiento de esa parte conductora, el alejamiento, esto está en el reglamento del electrotécnico de baja tensión. Interposición de obstáculos y, como medida de protección adicional, el diferencial. Contactos indirectos que son debidos a una puesta introspectiva de una masa a tensión, pues tenemos varios, entre ellos pues la utilización de doble aislamiento, que es lo que utilizan en muchas herramientas, y la más común es la puesta a tierra de las masas y el interruptor diferencial. También pueden utilizarse el suelo no conductor para cortar el paso de la electricidad a través del cuerpo humano, transformadores de aislamiento que también evitan en un principio ese paso de corriente al cuerpo humano.
Como hemos dicho, las medidas de protección colectivas pues suelen ser eh, la señalización del aviso de esos peligros pues también señalizaciones de prohibiciones. También las máquinas como pueden tener resguardos para evitar que una persona pueda entrar cuando la máquina está en funcionamiento, por ejemplo en robots. También medidas de protección colectiva son unas buenas condiciones de iluminación, de temperatura y humedad, la ventilación y renovación del aire donde se trabaja. En los trabajos de montaje de sistemas de medida y regulación es bastante útil realizar un estudio de seguridad, no un proyecto de seguridad, pero sí un estudio de seguridad identificando todos los posibles riesgos en el montaje y las medidas de prevención a tomar. En cuanto a la gestión de residuos o de desechos, la norma ISO 14001, que no es obligatoria, pero sí que es un buen referente, nos dice primeramente que deberíamos evaluar los residuos en nuestros procesos como peligrosos o no. En cuanto al almacenamiento, podemos almacenarlos al aire libre o en un recinto. En un recinto, en una habitación, en una estancia, en los recipientes con residuos peligrosos hay que poner su fecha y su contenido. Y hay que dejar bastante espacio entre pasillos para realizar pues, inspecciones. Al aire libre, si se dejan los residuos al aire libre, hay que controlar el acceso a esa ubicación, proteger de las inclemencias del tiempo y, sobre todo, evitar fugas en el caso de residuos líquidos. Hay que etiquetar los residuos, como hemos dicho, los residuos peligrosos, los no peligrosos no hace falta. Y hay que poner la advertencia en el depósito de residuos peligrosos. En el transporte, el transportista de los residuos debe estar autorizado y los residuos peligrosos pues se tienen que enviar a un sitio especial. Entonces nosotros consultaremos la norma ISO 14001 cuando en nuestras tareas de producción de sistemas de medida de regulación o montajes y mantenimientos tengamos fuentes de residuos.